Esta agradable mañana de miércoles, finalmente lo que tanto había prometido ya saldrá. En este video refutaré la primera parte, o mejor dicho, el primer capítulo del libro Derrota Mundial escrito por Salvador Borrego y Max Chanvesig. Pero la pregunta es, ¿qué es Derrota Mundial? Como ya había dicho en el primer video de esta saga de por qué el revisionismo histórico es malo e ilegítimo, mucha gente, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a escribir libros de corte revisionista. Algunos en nombre de Stalin, otros en nombre de los aliados en general y otros en nombre de los nazis. Gente siempre haciendo propaganda a favor de las ideologías que ellos profesan. Pero Derrota Mundial me parece el más ridículo de todos porque no solamente es el más ajeno al evento, porque Salvador Borrego, para empezar, era una persona completamente incongruente e ilógica, sino que además también Salvador Borrego no tenía ni la más mínima idea de lo que hablaba, porque el hombre no era historiador. Y voy a demostrarlo mediante no solamente las fuentes que van a estar en la descripción, sino que también mediante algo que voy a mostrar que también estará en la descripción. El primer capítulo intenta darnos un aura de cómo el malvado comunismo judío internacional intenta infiltrarse en todo el mundo. El problema es que Salvador Borrego no solamente cae en el cliché de acusar a todos los comunistas de judíos, aunque bueno, para los antisemitas somos comunistas cuando les conviene y capitalistas cuando les conviene. O somos también culpables de su nula actividad sexual. Pero el detalle es que aquí acusa y además se inventa una cita del reverendo James Park diciendo que es judío también cuando el hombre era totalmente inglés. Simplemente era una persona muy projudía, ya que creía que mediante su buena obra podía predicar el anglicanismo entre las comunidades judías, pero pues no lo logró, diciendo de que la mayoría de judíos vivían en las ciudades y los goim vivían en el campo, cuando de hecho era al revés. En el gobierno zarista, los judíos no podían escalar socialmente, a menos que estos judíos se convirtieran a la Iglesia Ortodoxa o renunciaran completamente a su fe. Y esto fue algo que pasó. Y además, incluso tenemos la historia del Gaón de Vilna y el Alter Rebbe de Chabad como una clara prueba de eso. Los Mitnagdim, que hoy en día son los judíos Litaim, y los Hasidim de Chabad no se llevaban nada bien, y era gente que vivía en shtetls, en comunidades completamente marginadas, donde solamente hablaban yiddish, hebreo y un ruso muy pobre, o un ucraniano o un polaco. Y los pocos judíos que vivían en ciudades es porque vivían en Polonia. Polonia fue el reino cristiano más abierto hacia los judíos, porque los reyes polacos fueron muy inteligentes, ya que se dieron cuenta de que los judíos eran muy buenos negociando y además también eran muy buenos diplomáticos, porque judíos hay en todo el mundo. Así que entre judíos podían establecer relaciones diplomáticas con cualquier país, y así Polonia podría tener buenas relaciones con todo el mundo, sin la necesidad de mandar embajadores directamente. Pero aquí la parte que me preocupa es que Salvador Borrego se saca una tabla en la que supuestamente la gran mayoría de funcionarios del partido bolchevique, cuando los rusos se hicieron con el poder tras la revolución, dice que la mayoría son judíos, cosa que de hecho no tiene ninguna fuente histórica, porque para empezar,
Según las propias fuentes nazis, menos del 6% de todos los bolcheviques activos en el partido eran de origen judío, porque la gran mayoría de judíos huyeron durante la Revolución Rusa, ya que los judíos eran conscientes de que el ateísmo bolchevique iba a ser igual de peligroso que la ultraortodoxia de los zaristas. Así que la gran mayoría huyeron, y los pocos que no, o se unieron al partido o se resistieron, como en el caso de muchos grupos hasídicos, como Chabad Lubavitch. Así como también decir que Lenin era judío. Y tengo fuentes, entre todas las fuentes que he estado usando para refutar todo lo que digo, que prueban que Lenin no solamente no era judío, sino que también era una persona antisemita, ya que aquí aplica lo que yo decía hace rato. Para los antisemitas, los judíos somos capitalistas cuando les conviene y comunistas cuando les conviene. Y en este caso, Lenin creía que los judíos pues eran la gran mayoría de la clase burguesa, aunque después Lenin se dio cuenta de que no. Así como también Lenin intentó ser inclusivo con los judíos y con todas las minorías no cristianas ortodoxas de Rusia, Stalin intentó hacer lo mismo, aunque obviamente imponiendo el ateísmo de Estado, que fue uno de los pocos errores del comunismo, en mi opinión. También acusa de judío a Kerensky, pero bueno, para Salvador Borrego creo que cualquier persona que no sea nazi es automáticamente un judío ultrasionista, comunista, capitalista y progresista. Pero bueno, una de las cosas que más me da risa de este primer capítulo es que Salvador Borrego usa solamente fuentes de origen nazi. Y la única que usa de neutral es una biografía de Lenin, que de hecho es bastante ambigua, que se escribió en su momento y que además no se hizo por personas que verdaderamente conocieran a profundidad la vida de Lenin, sino que lo único que hicieron fue rascar un poco la superficie con un tenedor. Pero lo más gracioso es que usa Mi Lucha como fuente, cuando Mi Lucha carece totalmente de rigor y de un panorama sobre cómo era la sociedad alemana realmente en su momento, ya que el nazismo era una ideología completamente ajena al mundo. Era gente que no tocaba pasto. Y como conclusión, ¿qué podemos decir? Muy simple. Que sencillamente las ideologías tienden a atacar y acusar mucho al contrario, pero nunca se molesta realmente en no solamente saber si su acusación es correcta o precisa, sino que peor aún, no se molestan ni en saber si realmente se apega a la realidad y a los hechos pasados o presentes. Futuros obviamente no se pueden, no son adivinos. Y este es un problema que todas las ideologías cometen. Y algo a lo que yo insto es que no se haga. Y antes de terminar este video, dejaré una cita del Talmud que dice que grande es el estudio porque siempre lleva a la acción.